Año 4 a.C. En el palacio invernal de Jericó, una pestilencia invisible se cuela entre las paredes doradas. No es el incienso ni las especias de Oriente lo que impregna el aire, sino el olor acre de la descomposición. En una cama ornamentada con cortinas de lino egipcio, yace un hombre que fue temido, reverenciado y odiado por igual. Un rey que gobernó con mano de hierro durante más de 3 décadas. Su nombre era Herodes, y en ese momento su cuerpo ya no le pertenecía. Estaba siendo devorado desde dentro. Herodes el Grande, el mismo que había expandido los límites de Judea, que había reconstruido el templo de Jerusalén a una escala colosal, y que había negociado con los hombres más poderosos del mundo, ahora se encontraba postrado, rodeado de médicos, cortesanos, sirvientes aterrados y el eco persistente de su propia paranoia. Sus síntomas eran indescriptibles: una fiebre constante, un picor que lo hacía desgarrarse la piel, hinchazón, dificultad para respirar y una putrefacción tan avanzada en sus genitales que los gusanos parecían surgir de su carne viva. El poder no podía detener lo que le sucedía. Ningún ejército, ningún imperio, ni todo el oro de Roma podía revertir su destino. Pero antes de su final, su vida había sido una serie de movimientos calculados en el tablero de la política romana. Herodes no era un rey heredero de una línea divina, sino un forastero, un idumeo, cuya familia había sido convertida al judaísmo a la fuerza. Su padre, Antípatro, había sido un maestro de la intriga, un hombre que supo ganarse la confianza de los generales romanos, asegurando para sus hijos una posición que muchos consideraban ilegítima. Herodes comenzó su ascenso como gobernador de Galilea. Joven, ambicioso, violento, sofocó rebeliones, ejecutó bandidos sin juicio y construyó su reputación con sangre. Fue acusado ante el Sanedrín, el tribunal religioso, pero en lugar de presentarse como un acusado, llegó vestido como rey, con escolta armada. No era un hombre piadoso, era un operador político. Sabía que el verdadero poder no residía en la ley mosaica, sino en las legiones romanas. Durante la invasión parta a Judea, Herodes huyó. De Jerusalén a Masada, de allí al desierto y finalmente a Roma. Lo que hizo allí cambió la historia. Convenció al Senado romano de que lo proclamaran rey de los judíos, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de conquista. Y así comenzó la más brutal de sus campañas: 3 años de guerra civil. Herodes, con apoyo romano, sitia Jerusalén. El pueblo resiste, pero finalmente cae. La ciudad es saqueada, los templos profanados. Antígono, el último rey asmoneo, es ejecutado. Herodes toma el trono, no como un libertador, sino como un soberano impuesto por fuerzas extranjeras. Sus primeros años como rey fueron una danza entre la construcción y la represión. Mandó edificar fortalezas, palacios, acueductos, fundó ciudades enteras, Sebaste, Cesarea Marítima. Reconstruyó el templo de Jerusalén, no como un acto de fe, sino como un gesto de poder, de legitimidad. Aún así, su pueblo nunca lo aceptó del todo. Para los judíos piadosos, Herodes era un usurpador, un hombre que adoraba a Augusto tanto como al Dios de Israel. Su vida doméstica fue igual de turbulenta. Se casó con Mariamne, una princesa asmonea. La amaba con locura, pero también la temía. Su linaje era demasiado puro, demasiado real. Terminó asesinándola bajo sospecha de traición. Luego mató a su suegra, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo. La familia se convirtió en una serie de traiciones, venenos y ejecuciones preventivas. Mientras su cuerpo se descomponía en el palacio de Jericó, Herodes ordenó la muerte de su hijo mayor, Antípatro, por conspiración. Pero eso no fue todo.
Temeroso de que nadie llorara su muerte, ordenó el arresto de los notables de Judea. Su plan era que, al morir, fueran todos ejecutados. Así el dolor sería general, aunque no por él. La historia de Herodes no se define solo por sus crímenes. Fue también un arquitecto del poder. Construyó el Herodión, Masada y palacios que desafiaban la lógica de la ingeniería antigua. Fue amigo de Augusto, consejero de Marco Antonio. Un político entre dos mundos, un rey dividido entre Roma y Jerusalén. Y sin embargo, todo lo que construyó fue eclipsado por su final. La enfermedad que lo consumió, identificada hoy como una combinación de insuficiencia renal crónica y gangrena de Fournier, fue el reflejo físico de su decadencia moral. Un hombre que quiso controlar la historia, la religión, la arquitectura y la vida misma, fue finalmente reducido a un cuerpo pudriéndose entre sedas y lamentos. El legado de Herodes es una paradoja. Fue uno de los constructores más prolíficos del mundo antiguo y también uno de los tiranos más temidos. Fue un rey que quiso ser recordado como grande, pero cuyo nombre se asocia a la locura, al miedo y a la tragedia. Hoy sus construcciones siguen en pie. El templo ya no está, pero el muro occidental sigue siendo lugar de peregrinación. Cesarea yace en ruinas frente al Mediterráneo. Masada se alza desafiante sobre el desierto. Pero el nombre de Herodes permanece, no como un homenaje, sino como una advertencia. Una advertencia sobre cómo el poder, cuando se sostiene con sangre y miedo, puede pudrir incluso a quienes lo ejercen. Herodes el Grande murió como vivió, rodeado de muros, aislado por la paranoia, traicionado por su sangre y vencido no por sus enemigos, sino por él mismo. Y así su historia no termina en una tumba. Su vida y su horrible final siguen resonando como una lección eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier precio.